Boa tarde. Foi um imenso prazer que participamos novamente do Congresso Paulista de Nefrologia. Há 4 anos, nós estivemos no Congresso e fomos muito bem acolhidos. E resolvemos voltar com satisfação. Recording in progress. A GE Healthcare é uma empresa que apresenta uma ampla gama de cobertura para a radiologia, dos equipamentos mais complexos de tomografia computadorizada, ressonância, e PET-CT, PET-ressonância, ultrassom, monitorização em terapia intensiva, anestesia, assistência ventilatória, que foi tão importante na COVID, para adultos e crianças. E, obviamente, a parte farmacêutica, que tem os meios de contraste para a radiologia, que são os meios de contraste iodados, e para a ressonância, que são os meios de contraste baseados em gadolínio. Também temos radiofármacos, uma ampla gama de radiofármacos. Nós temos uma ação dirigida com nossos meios iodados, em particular, com o Visipac, nosso meio de contraste isosmolar, no uso adequado para pacientes suscetíveis, particularmente aqueles com potencial ou já doença renal estabelecida. Nós tentamos defender os rins, na medida do possível, sabendo que os meios de contraste são essenciais à medicina. Por isso, nós trouxemos uma palestra especial hoje. Então, eu apresento para vocês, com muito prazer, o professor Ângelo de Francisco. Entre muitas titulações, ele é ex-presidente, membro honorário e coordenador do grupo de onconefrologia da Sociedade Espanhola de Nefrologia. Ele foi membro executivo do CADIGO, no período de 2010 a 2013, quando nós temos a nossa diretriz. Ele é professor titular de medicina e chefe do serviço de nefrologia na Universidade de Cantábria, na Espanha, e chefe do serviço de nefrologia no Hospital Universitário Valdecilha, em Santander. Ele é autor e coautor de mais de 100 publicações indexadas no PubMed, muito conhecido. A apresentação será feita em espanhol pausado, e, por favor, vocês enviem suas questões para que possamos debater no final. Então, por favor, professor de Francisco. Bueno, supongo que me oís todos. Muchas gracias, Ricardo. Quería saludar a todos los compañeros que están en esta reunión y transmitirles que, aunque el tema que nos ocupa hoy es el daño renal por contraste iodado, en realidad de lo que se trata es de lo que se llama nefrología preventiva, es decir, intentar reducir la enfermedad renal al máximo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reducir? ¿Por qué? Pues porque en principio tiene una gran prevalencia. Tiene una gran mortalidad cardiovascular, muchas veces es asintomática, pero la podemos detectar, podemos controlar la progresión lo mejor posible y además es costo efectiva la nefrología preventiva. Pues estoy hablando desde esta ciudad en España, Santander, que está en el norte de España, una ciudad muy bonita, donde está el hospital y la Universidad de Valdecilla. Estos son mis disclosures y lo primero que quiero comentarles es la importancia que tiene la prevención renal, y para entender la prevención renal tenemos que saber detectar la enfermedad renal, y para detectar la enfermedad renal tenemos que avanzar en aquello que hicimos hace ya algunos años, el grupo de la enfermedad renal crónica de CADIGO. Nos reunimos una serie de clínicos, de investigadores y de personas expertas en metodología, y después de discutir todos los elementos relacionados con la enfermedad renal crónica, se redactó el CADIGO 2012 Clinical Practice Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. En este documento había algunos aspectos muy importantes desde el punto de vista de la prevención renal. El primero de ellos era intentar que todas las personas, todos los médicos, expresáramos o informáramos de la enfermedad renal con una clara definición
en cada caso. Y esa definición era un estadiaje de la enfermedad renal crónica que llamábamos CGA, CGA. ¿Qué significa eso? Pues presentar siempre la causa, en primer lugar, de la enfermedad renal, dividiendo entre lo que es la enfermedad sistémica, la enfermedad primaria y las diferentes estructuras de la nefrona, glomerular, túbulo intersticial, de manera que pudiéramos definir mejor, presentar mejor la enfermedad de determinado paciente, tener un poco más de precisión, ¿no? El segundo aspecto era hacer un cálculo adecuado de la función renal con una clasificación de categorías en las que en aquel momento introducimos el grupo 3A, 3B, porque el grupo 3, propiamente dicho, iba desde un filtrado glomerular de 30 hasta 60 y era una división muy amplia desde el punto de vista de su asociación a enfermedad cardiovascular y a progresión de enfermedad renal crónica. En ese documento también apoyamos el cálculo de la enfermedad renal crónica a través de la fórmula de la ecuación CK de EPI, porque hasta ese momento estábamos haciendo el MDRD, que era un estudio de filtrado glomerular basado en unos estudios de Modification Diet in Renal Disease, en la que todos los pacientes tenían enfermedad renal crónica. Entonces, un nuevo cálculo de enfermedad del filtrado glomerular se basó en un estudio hecho con métodos isotópicos en 5.500 participantes de diferentes estudios y se llegó a la conclusión de que esta fórmula CK de EPI tenía menos vallas de selección y era mucho más precisa, porque incluía pacientes que no tenían insuficiencia renal, por lo cual los valores de cálculo del filtrado glomerular eran mejores que la fórmula MDRD. Solamente en casos un poco especiales se podría identificar a través del cálculo del filtrado glomerular con cistatina para una mejor precisión del filtrado glomerular. Y finalmente, otro de los aspectos en los que consideramos importante introducir siempre en la presentación de cualquier enfermedad renal era la evaluación de la albuminuria. ¿Por qué dijimos nosotros la albuminuria mejor que la proteinuria o los análisis a través de las tiras? Pues básicamente porque la albúmina es una forma, una medida muy sensible y muy específica. Y además, porque bien estandarizada, es la proteína más importante que aparece en la orina. Pero lo más importante en esta recomendación que hacíamos de albuminuria creatinina, este ratio albuminuria creatinina en orina, era porque ese ratio en líneas generales de albuminuria miligramos por gramos de creatinina se asociaba siempre con riesgo de eventos adversos de una forma continua. A través de cualquier tipo de riesgo, desde todas las causas de mortalidad, la cardiovascular, la enfermedad renal progresiva, la insuficiencia renal aguda. Como veis, en negro está el ratio albúmina-creatinina menos de 30, en verde está entre 30 y 299 y en rojo está más de 300. Por consiguiente, esta diferenciación era muy importante a la hora de detectar las posibilidades de progresión a la enfermedad renal crónica, creando, como ya conocéis perfectamente, una serie de cartoons de diapositivas en las que se puede ver perfectamente cómo es el riesgo en función de los diferentes grados de albuminuria. Y al mismo tiempo hicimos unas recomendaciones para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. No sabemos bien exactamente cuánto la población nefrológica y la atención primaria ha seguido respecto a estas formas de prevención de la enfermedad renal crónica. En ella incluíamos un control de la tensión arterial, unas cifras de control de la tensión arterial fundamentalmente más bajas, de 130 a 80, cuando el grado de albuminuria creatinina, el ratio albuminuria-creatinina es superior a 30. Y también, sobre todo en pacientes diabéticos, indicábamos que era
importante el utilizar bloqueantes de los receptores o ACE inhibitors como control de la tensión arterial, especialmente con un rango de albuminuria creatinina, el ratio creatinina superior a 30. Esas eran recomendaciones, como también hacíamos recomendaciones para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos con una hemoglobina glicosicada menos del 7%, sin insistir exageradamente en aquellos de que tuvieran riesgos de hipoglucemia. Asimismo, recomendábamos bajar la cantidad de proteína de ingesta proteica a 0,8 gramos por kilo y por día cuando el filtrado glomerular era inferior a 45 mililitros minutos, sobre todo en pacientes no diabéticos, ¿no? Pero en todos ellos evitar una alta ingesta de proteínas, no superior a 1,3 gramos por kilo y por día. Recomendábamos también limitar la ingesta de sal inferior a 6 gramos de cloruro sódico al día y sobre todo hacíamos mucho hincapié en un asesoramiento dietético de manera que los pacientes pudieran controlar perfectamente su cantidad de sal, fosfato, potasio y proteínas. Bien, esto se realizó hace, pues el documento es de hace ya 9 años por lo menos, ¿no? Ahora, ¿cómo ha seguido el mundo nefrológico, los especialistas y también la atención primaria? ¿Cómo ha seguido estas recomendaciones? Bueno, hay un trabajo que se acaba de presentar, que es bastante reciente, en el que se ve la adherencia a estas recomendaciones de prevención del daño renal en diferentes países, concretamente en Brasil, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Y lo que se ve, lo que se encuentra en pacientes con filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto, como vemos aquí, es que el ratio de albuminuria creatinina en orina se utiliza muy poco, solo un 8% en Estados Unidos o Brasil, algo más en Francia, que tienen una recomendación específica. Bien. De manera que en general no se siguen las recomendaciones de prevención. Sí se hace la medida de proteinuria aisladamente, pero no esta albuminuria que habíamos dicho, el ratio albúmina-creatinina, que se relacionaba también con el grado de progresión y de complicaciones de la enfermedad renal. Respecto al control de la tensión arterial era muy variable, como vemos aquí. Hay aquí, pues entre, por ejemplo, 76% de control en Brasil, pero a lo mejor 49% en Francia, y el empleo de inhibidores de los receptores de angiotensina o de inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina también muy variable, ¿no? Desde el 52% en Estados Unidos hasta el 81% en Alemania y un 67% en Brasil, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a los pacientes no diabéticos que cumplieran 3 objetivos: control de tensión arterial inferior o igual a 130/80, inhibidores del sistema renina-angiotensina y asesoramiento dietético en estos pacientes no diabéticos, vemos que desde un 10% en Estados Unidos a un 32% seguían estas recomendaciones y cumplían estos objetivos Diana, 32% en Brasil, ¿no? En lo que respecta a los pacientes diabéticos, si le añadíamos a estos 3 elementos, le añadíamos también el control de la hemoglobina glicosilada, pues veíamos también que era bastante pobre el alcanzar los 4 objetivos, desde un 6% en Estados Unidos a un 11% en Brasil, ¿no? De manera que este estudio nos viene a determinar que la adherencia en general a las recomendaciones de Catigo de 2012 pues no era muy óptima. Y claro, si eso es en áreas, en servicios de nefrología, pues es posible que en atención primaria sean todavía menores. Y lo mismo con respecto a las variaciones en la presión arterial y la cantidad de inhibidores RAS, inhibidores
y también una baja implementación de los consejos dietéticos, de manera que tenemos un escenario muy importante de mejora todavía para conseguir una verdadera nefrología preventiva. Pero hay algunos aspectos más que a los nefrólogos nos pueden interesar desde el momento en el que es fundamental hacer digamos, un descubrimiento de la enfermedad renal cuando está en unas fases muy, muy iniciales, cuando todavía no ha caído el filtrado glomerular, cuando ni siquiera hay albuminuria, por supuesto la creatinina es normal, ¿no? Y eso es el análisis de la reserva funcional renal. El corazón tiene una reserva funcional, es capaz el gasto cardíaco de pasar de 6 litros por minuto a pasar a 25 litros por minuto. Es decir, esa reserva cardíaca es un trabajo que el corazón puede realizar cuando está en circunstancias extraordinarias. Bueno, pues el riñón también tiene una reserva funcional. El riñón tiene una reserva que representa la posibilidad de subir desde el filtrado glomerular basal normal de 120 mililitros por minuto hasta 170 o 180 a través de lo que se llama un test de estrés, que consiste pues, en una ingesta proteica muy alta o una perfusión de aminoácidos. Esa reserva funcional renal que no medimos normalmente es extraordinariamente importante tener en consideración en determinadas circunstancias. Las personas normales, no vegetarianas, pueden subir su filtrado glomerular hasta 160. Sin embargo, aquellas personas que solo tienen un riñón tienen una reserva funcional renal muy reducida y también lo tienen reducido aquellas personas que, como vemos, por ejemplo, pues tienen insuficiencia renal. Por el contrario, los jóvenes tienen más nefronas funcionantes, no han perdido funcionamiento nefronal y pueden tener una reserva funcional pues importante. Y no digamos ya los vegetarianos, por supuesto, ¿no? Muy alto. Bien, pues aquí el problema al que nos referimos en este momento es que se pueden perder el 50% de las nefronas y ese 50% de las nefronas son las que permitían tener una reserva funcional renal. De manera que se puede perder el 50% de las nefronas sin ningún impacto en el filtrado glomerular o en la creatinina sérica. Simplemente porque el resto de las nefronas intentan, digamos, compensar esa pérdida de la función renal, de la reserva funcional renal. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque un riñón puede estar atacado. Vamos a poner, por ejemplo, un paciente con cáncer de colon que en las recomendaciones de las sociedades científicas tiene que recibir un TAC con contraste cada 3 meses durante 5 años o cada 6 meses durante 5 años. O personas que reciben pues, antibióticos, antiinflamatorios de forma constante. Bueno, pues es posible que la reserva funcional renal vaya reduciéndose progresivamente delante de nosotros sin enterarnos, hasta que llega un momento en el que ya se pierde el filtrado glomerular y en ese momento ya es cuando se ha perdido el 50% de la función renal. De manera que esto es muy relevante de estudiar en el futuro para saber y conocer mucho mejor cuál es el grado de íntegro de la función renal. Los cardiólogos lo han tenido siempre muy sencillo porque han progresado mucho en sus marcadores de daño cardíaco. Acordaros la LDH, la CPK, la mioglobina, la troponina C, la troponina. Es decir, cuando un paciente tiene dolor retroesternal y acude a urgencias, los cardiólogos enseguida hacen una troponina y si la troponina es normal al cabo de unas horas, etcétera, pues dicen que no tiene nada, o sea, tiene un gran marcador. Nosotros en nefrología hemos progresado muchísimo, o sea, no nos hemos movido de la creatinina plasmática. Así que hemos de avanzar en marcadores biológicos que sean capaces de determinar un daño renal y en este momento, marcadores urinarios, tenemos la posibilidad, se está estudiando la posibilidad de utilizar
esos biomarcadores clínicos bien relacionados con la inflamación, con el daño celular, con marcadores del ciclo celular, etc. Estamos en esa fase de intentar validar los diferentes estudios que nos puedan a nosotros introducir datos fundamentales para conocer cuál es la situación renal de un paciente que tiene una creatinina normal, que no tiene albuminuria y que además tiene un filtrado glomerular normal, pero está perdiendo y tiene lesionada ya la reserva funcional renal. De manera que hemos de avanzar en lo que se llama el daño renal subclínico, en el cual hay un filtrado glomerular que a lo mejor puede ser normal para nosotros, porque se tiene 120 litros por minuto, pero ya tiene un determinado daño tubular. Y otro de los elementos que tenemos que considerar es que la propia enfermedad renal crónica es un factor de riesgo muy importante para la insuficiencia renal aguda. Y aquí es donde ya entramos en aquellos aspectos tan importantes de la prevención de la enfermedad renal, sobre todo la prevención de la progresión, prevención del desarrollo de insuficiencia renal aguda en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y ahí los contrastes yodados pues forman la cirugía mayor y antiinflamatorios y demás, son unos elementos, unas circunstancias en las cuales podemos hacer verdaderamente daño. Y por lo contrario, unas circunstancias que nos pueden permitir perfectamente digamos, el disminuir el riesgo de lesión renal en estos pacientes. Fíjese, por ejemplo, lo importante que es la presencia de insuficiencia renal. Este es un estudio de muchos pacientes, 600.000 pacientes hospitalizados, que 1.746 tuvieron insuficiencia renal aguda, ¿no? Y el factor más importante de la insuficiencia renal aguda en estos pacientes pues era la insuficiencia renal crónica previa. De manera que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de insuficiencia renal aguda enormemente importante. Muchos de nuestros pacientes tienen 70 años, 75 años, tienen ya una alteración de la enfermedad renal y les sometemos a una cantidad de estudios, contrastes yodados, fármacos, etcétera. Y tenemos que tener en consideración que ese factor de enfermedad renal crónica va a aumentar de forma progresiva la posibilidad de insuficiencia renal aguda. Y eso realmente no solamente es la enfermedad renal crónica, también como factores de riesgo también está la diabetes y la hipertensión arterial. Pero quiero resaltar la importancia de una alteración de la función renal previa que puede asociarse al desarrollo de insuficiencia renal aguda. Y entonces llegamos a uno de los elementos que más tenemos en este momento en la práctica clínica, que es la utilización de contraste y su asociación a la insuficiencia renal aguda. Y para saber exactamente la importancia que tiene el contraste en la insuficiencia renal, hemos de conocer, y los nefrólogos lo sabemos bien, que el riñón es un órgano que vive en hipoxia, recibe el 25% del gasto cardíaco, pero hay una parte del riñón, especialmente yuxtamedular, que vive en hipoxia, con una presión de oxígeno muy baja. Así que cualquier cosa que induzca hipoxia en el riñón le va a hacer muy sensible al daño, puesto que ya está en unas circunstancias un poco especiales. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, hay una arborización, el riego vascular, como ven aquí, llega desde el ilio hasta la corteza, se va subdividiendo en arterias más pequeñas, interlobares, y cuando llega la arteria interlobar, se divide en la arteria interlobular. Bueno, pues aquí cuando se divide en la arteria arcuata que va a la zona yuxtamedular y prosigue hacia arriba, los hematíes, los glóbulos rojos, van moviéndose justo por el centro de la circulación. El plasma va más bien en la periferia. Bueno, pues la arteria interlobular recibe más cantidad de hematíes que la arteria arcuata.
Por decirlo de alguna forma sencilla, el hematocrito de la arteria arcuata es inferior al hematocrito de la arteria interlobular. La llegada de oxígeno por la arteria arcuata es inferior y por eso es lo que se llama plasma skimming, es decir, hay una aportación menor de oxígeno en la zona yustamedular. Este es un elemento que acentúa aún más la hipoxia de ese nivel. Pero luego tenemos otras circunstancias del riñón que ustedes conocen pues mejor que yo. O sea, y un ejemplo es esta gaviota del Ártico. Vive con los pies en el hielo, pero tiene una temperatura de 36 grados. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga esa temperatura? ¿Cuántas calorías tendría que ingerir la gaviota del Ártico para mantener esa temperatura de 36 grados? Bueno, lo que sucede cuando se analiza, digamos, la pata de esta gaviota del Ártico es que tiene una disposición vascular en la que la arteria está muy próxima a la vena. Entonces, la sangre caliente que va descendiendo, pasa mucho de su calor a través de un mecanismo contracorriente a la vena, de manera que el calor que se desprende pasa a la vena y no se pierde. Esto es muy frecuente que se use en la industria también para preservación de la energía. Bien, este sistema que ven ustedes aquí abajo le recuerda perfectamente al asa de Henle, ¿no? Eso es lo que sucede con el asa de Henle. O sea, la posibilidad de el filtrado glomerular son 180 litros al día y, bueno, se reabsorben el 98%, ¿no? ¿Por qué sin gasto energético? Bueno, pues, los nefrólogos conocemos muy bien que hay un mecanismo de contracorriente y ese mecanismo de contracorriente pues se basa fundamentalmente en esta distribución vascular, de manera que el oxígeno difunde directamente de la arteria a las ramas venosas de los vasos rectos y se reduce, por lo tanto, la concentración de oxígeno, la llegada de oxígeno a las partes más profundas de la mente. En definitiva, el riñón, en una parte del riñón, sobre todo la zona yuxtamedular, vive en hipoxia. Y cualquier cosa que le hagamos al riñón, reduciéndole la presión de oxígeno, pues le vamos a hacer daño. Y esto es un poco lo que sucede con el contraste yodado al que ahora me voy a referir, porque en el desarrollo de insuficiencia renal aguda, el contraste yodado es un elemento de cierta relevancia al que se asocia la insuficiencia renal aguda. No digo que sea el causante, lo es en algunos casos, pero es mejor llamarle lo que se dice insuficiencia renal aguda asociada al contraste, mejor que inducida por el contraste, porque puede haber otros factores, lógicamente. Pero la insuficiencia renal aguda asociada al contraste es una realidad y en muchas ocasiones es el contraste el responsable. Claro, tenemos muchos factores de riesgo, por supuesto, para el desarrollo de esta insuficiencia renal aguda, pero la más importante es la que he venido comentando hasta el momento, es decir, pacientes que tienen una insuficiencia renal, una enfermedad renal previa, ¿no? Que, insisto, muchas veces no la tenemos bien detectada, ¿no? Es evidente que hay otros factores de riesgo importantes, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la mala perfusión renal en general, ¿no? Pero si vemos los contrastes que se están utilizando en este momento, antiguamente había tres clases de contraste. Había unos que se les llamaba hiperosmolares, porque la osmolaridad era muy alta, 2100, 2400. Bueno, estos tenían una capacidad de lesión renal muy alta y fueron retirados del mercado. Tenían una alta osmolaridad
y una inferior viscosidad, pero fueron retirados porque producían daño renal. Como consecuencia de que retiraron los contrastes hiperosmolares, pues entonces aparecieron otros que se llamaron de baja osmolaridad, hipoosmolares. Pero esos hipoosmolares y de baja normalidad, de baja osmolaridad, en principio su terminología es errónea, porque no son hipoosmolares. Es decir, si la osmolaridad del plasma son 290, pues realmente son hiperosmolares también. Pero han quedado ahí llamados de baja osmolaridad o hipoosmolares. Pero cuando yo me refiero al hipoosmolar, ustedes ya saben que me estoy refiriendo al hiperosmolar, ¿vale? Porque los hiperosmolares antiguos se han eliminado, así que a eso no nos vamos a referir. Entonces, claro, tenemos esta disposición. Los hiperosmolares antiguos que fueron eliminados, los de baja osmolaridad que tienen alta osmolaridad, fíjense, desde casi 2 veces a la del plasma o incluso más, y los isoosmolares, ese iodixanol, que tiene la misma osmolaridad que el plasma. Esos son los compuestos que tenemos ahora de contrastes iodados. Y claro, uno dice, hay una literatura enorme, ¿no? Sobre los de baja osmolaridad, si son iguales, si son mejores, si son peores, pero analizarles es muy complejo porque los estudios que hay muchas veces no representan 2 poblaciones idénticas. A veces una población que se compara con otra, pues resulta que el grado de enfermedad renal crónica que tienen es diferente, a veces el volumen de contraste es diferente, otras veces es intraarterial o es intravenosos, otras veces hay más diabéticos, medios diabéticos, un poquito más de edad, un poquito menos de edad, más comorbilidad, menos comorbilidad. Realmente es muy complicado hacer un estudio ajustado, ¿no? Lo que sí que sabemos claramente es que en la literatura no todos, pero una gran mayoría de los estudios asocian el isosmolar con menos daño renal. ¿Qué hace el contraste cuando tiene la osmolaridad alta y se introduce en el cuerpo? Pues tiene potencialmente 3 posibilidades de daño, ¿no? Por decirlo de alguna forma, 3 mecanismos fisiopatológicos de hacer daño. Primero son los efectos hemodinámicos. En el momento en el que se mete un contraste de alta osmolaridad, se produce un descenso del flujo, inicialmente ascenso, pero luego un descenso del flujo sanguíneo renal, que disminuye incluso hasta el 45%, porque hay un aumento de la endotelina y una disminución del óxido nítrico. Eso lleva a una reducción de la presión de oxígeno en la médula externa y un daño hipóxico, ¿no? Bien, eso es un primer paso. El segundo es que esa hipoxia medular lleva a un aumento de los radicales óxidos y un estrés oxidativo. Por tanto, a una consecuencia es la isquemia renal. Y luego hay también otro mecanismo, que es un mecanismo directo el daño de la hiperosmolaridad, que produce una serie de alteraciones directas al túbulo, como por ejemplo una alteración de la unión intercelular o una fragmentación de DNA o una alteración de la función mitocondrial. Es decir, hay varios mecanismos y esos mecanismos, cuanto más alta sea la osmolaridad del medio de contraste, más altos son los requerimientos de oxígeno de la célula tubular y le hacen todavía más vulnerable a este daño hipóxico y, por lo tanto, más potencialmente dañino para el desarrollo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el daño renal asociado al contraste? Pues estas son 3 posibilidades
de prevenir. La prevención farmacológica se resume muy sencillo. No hay nada conocido que pueda ser recomendado para prevenir el daño renal asociado al contraste a la osmolaridad del contraste. Vosotros sabéis que hay, multitud, ahora estatinas, N-acetilcisteína, etcétera, pero no hay nada que podamos concluir en este momento que es realmente importante. Por tanto, no hay profilaxis farmacológica. Respecto a la hidratación, es lo más importante. Es decir, asegurar una hidratación en un paciente que no esté en insuficiencia cardíaca o que tenga un filtrado muy reducido. Y hay diferentes maneras, digamos, de aconsejar la hidratación, dependiendo un poco de las circunstancias a las que me referiré después. Bien antes y después, en general antes y después de la angiografía en personas en riesgo, lógicamente, ¿no? Incluso en filtrado glomerular, pues por encima de 45 litros por minuto, pues la hidratación oral puede ser suficiente. Pero ya por debajo, como veremos después, hay que asegurarse una hidratación clara, porque es lo que realmente va a prevenir el daño renal asociado al contraste. ¿Qué tipo de hidratación? Salino, bicarbonato, da igual. Este estudio es un estudio importante en el que comparan el bicarbonato sódico con el cloruro sódico y con acetilcisteína o con placebo, y realmente no hay ninguna diferencia en absoluto. Por tanto, la perfusión renal, pues salino o bicarbonato, lo que uno quiera. Y el tercer punto es el contraste. Y del contraste hay dos conceptos importantes para intentar prevenir la lesión renal aguda asociada al contraste. Uno, controlar el volumen, y otro, la osmolaridad. Bueno, el volumen del contraste es uno de los pocos, con la hidratación, de los pocos factores modificables para la nefropatía asociada al contraste. Cuanto más alto sea el volumen de contraste que inyectamos en un paciente para un estudio, más posibilidades hay, como vemos aquí en este estudio de 58.000 pacientes que se les hace una inyección para estudio percutáneo coronario, y vemos intraarterial, y ya vemos aquí que realmente cuanto más alto es el volumen de contraste, más alto es la posibilidad de enfermedad de insuficiencia renal aguda asociada al contraste. Y aquí el problema es que uno puede modificar lo que uno sabe y lo que uno ve, pero si uno no mide la cantidad de contraste que se mete en cada estudio, pues poco podemos hacer. Y en este estudio se ve claramente que cuando se hace un ratio relacionado con el filtrado glomerular, en el momento en el que ese ratio, lo voy a explicar de otra forma. Si nosotros cogemos el filtrado glomerular de un paciente y lo multiplicamos por 2, o por 3, o por 4, o por 5, pongamos un paciente que tiene 40 de filtrado glomerular, lo multiplicamos por 3, 120. O sea, 120 mililitros. Bien, pues el factor de 3 es determinante, de manera que multiplicar el filtrado glomerular por 3 lleva a un aumento en la posibilidad de nefropatía, de daño renal asociado al contraste. De manera que, lo que digo, si tenemos un paciente que tiene un filtrado glomerular de 30, pues desde luego no puede subir más de 60 y como hasta 90 como mucho, ¿no? 30 por 3, 90, pues menos de eso, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro, que la limitación del contraste es importante. Y luego, ¿qué tipo de contraste? De baja, ya saben, alta osmolaridad o isoosmolar. Bueno, no se definen las guías. En general, algunas guías cardiológicas no se definen, pero es que
no es lo mismo que el paciente tenga o no tenga insuficiencia renal crónica. Miren, ustedes conocen perfectamente este estudio de 985.000 pacientes consecutivos que reciben una contraste a través de inyección intraarterial para estudio coronario. Bueno, pues hay un aumento del desarrollo de insuficiencia renal agudo asociado a la administración de contraste que va aumentando de 7,8% hasta 36,9% dependiendo del filtrado glomerular. Con mayor mortalidad por paciente, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que un paciente tiene ya cierto daño renal, pues lógicamente los glomérulos son menos funcionantes y hay mayor concentración en los túbulos de los glomérulos residuales que toman la responsabilidad de mantener el filtrado, ¿no? Por tanto, ese es un elemento muy importante. De hecho, las guías, por ejemplo, las de NIH en Inglaterra, en el Reino Unido, dicen que el contraste isoosmolar produce menos daño renal, menos nefropatía por contraste, el contraste isoosmolar. Las guías CADIGO dice que comparados los agentes, parece que los osmolares tienen menos riesgo de insuficiencia renal aguda, pero no en todos los estudios. Ahora, eso sí, si es posible poner isosmolar si hay enfermedad renal crónica. Si hay daño renal, poner isosmolar. Lo dicen lo mismo la American Society of Nephrology. En pacientes mayores que se someten a nefrotoxicidades, estudios con contraste, las estrategias de protección renal incluyen hidratación intravenosa y contraste isosmolar. Y también la American Society of Nephrology, que dice concretamente que en pacientes con filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto recomienda la administración de contraste isosmolar, también los suecos. Entonces, yo quiero resumir un poco desde un punto de vista práctico lo siguiente. En pacientes que tienen un filtrado glomerular entre 45 y 60 mililitros por minuto, pues se puede simplemente una correcta hidratación y suspender la metformina, ante la posibilidad de que haga insuficiencia renal y siga con metformina. Pero bueno, eso es un poco un estado del arte, ¿no? Ahora bien, cuando ya el filtrado glomerular está entre 30 y 45 mililitros por minuto, suspender la metformina, suspender la medicación nefrotóxica, asegurar una correcta hidratación. En el caso de administración intraarterial, utilizar contraste isosmolar y si es intravenoso, utilizar también isosmolar si tiene factores de riesgo, como por ejemplo cáncer, diabetes, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, edad mayor de 70 años, etc., ¿no? Y no subir la cantidad de contraste en una cantidad que supere el filtrado glomerular por 3. Por supuesto, una creatinina antes del alta. Y si ya el filtrado glomerular es inferior a 30, aquí el asunto es serio, tiene que haber una admisión en el hospital, una adecuada hidratación antes y después, utilizar contraste isosmolar y todas las demás estrategias que ya hemos comentado. Y por último, para terminar, quería abrir un escenario importante de lo que, con todas las cosas que he hablado antes de prevención del daño renal, en este momento ocupa un espacio importante en la nefrología. La nefrología tiene que hacerse una especialidad más transversal, con mayor conocimiento de la fisiología renal, para poder trabajar con cardiólogos, con otros especialistas, pero particularmente con oncólogos, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque ¿por qué debemos de avanzar en la onconefrología? Primero porque el cáncer es enormemente prevalente. La edad media de los pacientes que tienen cáncer son 65 años y de los que sobreviven con cáncer 70 años. Eso significa que hay una gran cantidad, hay cerca de un 20-25% de personas
con cáncer que tiene una enfermedad renal crónica. 20 a 25% según las estadísticas, ¿no? Y claro, la asociación de cáncer con enfermedad renal es muy amplia. El cáncer puede producir pues, el daño renal para el neoplásico, las nefrotoxinas, la nefrotomía por radiación. Es decir, hay muchas posibilidades de que el cáncer produzca insuficiencia renal. Incluso hay también la posibilidad de que la enfermedad renal crónica, a través de la enfermedad quística adquirida, se conduzca a la carcinoma renal. Y especialmente una de las cosas que estamos viendo más los nefrólogos es la nefrectomía en personas mayores que ya tienen enfermedad renal y que algunos de ellos van a diálisis, ¿no? Más otra serie de factores. Es decir, hay una interacción enorme entre la enfermedad renal. Pacientes con cáncer viven en una atmósfera nefrotóxica constantemente, no solamente por la quimio, sino también por los antiinflamatorios, por los contrastes yodados, etc. Entonces, es una asociación enormemente relevante. La onconefrología tiene y se dedica al estudio de la epidemiología de los pacientes con cáncer y la enfermedad renal crónica, las glomerulopatías paraneoplásicas, la prevención de la nefrotoxicidad de la quimioterapia, con todos esos nuevos fármacos, checkpoint inhibitors y inmunoterapia y demás, las complicaciones de dosis y tiempos de quimio en función de la enfermedad renal crónica, la nefropatía por contraste, qué va a ser, qué voy a comentar del trasplante renal, etcétera, etcétera. Y luego también las enfermedades hematológicas, no solamente el cáncer sólido, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de interacciones donde es muy importante la colaboración de los nefrólogos con los oncólogos. Hace años de esto, hace como 10 años por lo menos, o más, sí, 10 años, en la que se ha venido ya insistiendo de forma progresiva en la importancia de esta subespecialidad de la nefrología, que es la onconefrología, a través de muchos trabajos, muchas publicaciones, incluso una revista específica de onconefrología, controversias, Cadigo y demás. Nosotros en España tenemos el grupo de español de onconefrología, tenemos la nefrología al día, que como saben es en español, es de acceso libre, con toda la... Es una nefrología, un libro de nefrología actualizado al día, donde la parte de cáncer y riñón y onconefrología pues tiene también muchos artículos y publicaciones, estudios, etcétera, ¿no? Además, fíjense cómo ha crecido, ¿no? Si pones onconefrología en el Google, pues llegas hasta 175.000, 174.000 referencias, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y esta conexión es fundamental con los hematólogos y los nefrólogos para prevenir el daño renal en pacientes oncológicos. Es muy importante. ¿En qué se tiene que basar? Primero, en una educación médica. Ellos nos enseñan mucho sobre los tratamientos oncológicos y nosotros sobre la fisiología renal y la fisiopatología del daño renal. No solamente eso, sino conjuntamente podemos hacer estudios prospectivos, retrospectivos, epidemiológicos, que nos van a enseñar muchísimo sobre el daño renal en el paciente oncológico. Además, grandes publicaciones, buenas publicaciones sobre documentación científica, guías, revisiones sintomáticas y registros. Tener registros que nos permitan en cualquier momento analizar cuáles son los efectos renales de uno de los diferentes fármacos, por ejemplo, o cuál es lo que ha sucedido en los pacientes que han tenido una nefrectomía parcial, etcétera, por un cáncer renal. Y termino con las siguientes conclusiones. Necesitamos mejorar en la implementación de la clasificación Cadigo. Un paciente debe ser presentado, un paciente con nefropatía diabética G, o sea, filtrado glomerular 3A, estadio 3A, A2 con albuminuria, creatinina, ratio entre 30 y 300. Necesitamos mejorar la adherencia a las guías para limitar la progresión de la enfermedad renal crónica.
tenemos que avanzar mucho en la investigación subclínica de la insuficiencia renal aguda a través de los marcadores, biomarcadores urinarios o sanguíneos, algunos también. Considerar la enorme importancia que tiene la enfermedad renal crónica como factor de riesgo para la insuficiencia renal aguda. Considerar que cuanto más alta sea, más elevada sea la osmolaridad en medio del contraste, hay mayor riesgo de enfermedad renal, insuficiencia renal aguda asociada al contraste en pacientes con enfermedad renal crónica. Y finalmente, el área de trabajo tan interesante de la onconefrología es muy, muy importante como área de trabajo y área de investigación para los nefrólogos. Con esto concluyo y agradezco mucho su atención. Esta es mi ciudad, estamos en Santander. Bueno, pues tiene muchas playas, el Palacio de la Magdalena, viene aquí, el Hotel Real, vengan por aquí. Esto es muy entretenido y muy agradable. Buenos restaurantes y bien, una vida tranquila, un poco provinciana, pero de bastante calidad. Muchas gracias por su atención. Doctor Ángel, muchas gracias, tanto por la presentación cuanto por la invitación para ir a Santander, ¿no? Es fantástico. No todos a la vez, no todos a la vez, uno en uno, o de dos en dos. Así es, así es. Espanha nos encanta, por supuesto. Então, muito obrigado, doutor Ángel, pela apresentação, que foi ótimo, pelo convite a ir a Santander, que foi muito bom. E muito obrigado por trazer a ideia do grupo de onconefrologia. Fica aí no ar uma ideia para a sociedade paulista, para a sociedade brasileira, para que os nefrologistas entrem nessa importante área de proteção renal. Estamos ficando mais velhos e mais doentes, e os rins, infelizmente, às vezes se tornam fatores limitantes. Há uma limitação para que estendamos o tratamento onco e qualquer outro se os riñones não estão bem, se os rins não estão bem. Muito bem. Muito obrigado. Entraram poucas perguntas, mas eu acho que a plateia, sem dúvida, gostou, mas as perguntas que entraram foram muito boas. Uma delas é: quanto tempo antes do uso do contraste devemos suspender? Sí, voy a pasar en español, en español. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo antes do uso do contraste devemos suspender o IECA ou BRA? ¿Cuánto tiempo antes del uso del contraste debemos suspender cualquier de los IECAs, inhibidores de la enzima o BRA? Hay un asunto un poco discutido al respecto de suspender los IECAs en la enfermedad depende del grado de insuficiencia renal. En principio es aconsejable, sobre todo en aquellos de menos de 30 de filtrado glomerular, inferior a 30, previamente 24 horas antes y reanudarlo unas 24 o 48 horas después. Insisto que es discutido, no es un asunto que haya sido estudiado, prospectivo, randomizado, que lo demuestre. Por sentido común, en aquellos con insuficiencia renal severa, 24 horas antes y 24 horas después. Ok, un intervalo de 24 horas. Ok, muy bien. Otra pregunta es si la viscosidad alta del contraste puede ser considerado un factor de lentificación o de riesgo, lentificación del flujo tubular, sí, o de riesgo. A ver, el tema de la viscosidad es un asunto muy discutido. Veamos, los contrastes iodados de menor viscosidad eran los, y de más alta osmolaridad, eran los que más daño renal producían. Los de menor viscosidad eran los que más daño renal producían, tenían una alta osmolaridad. En principio es un factor que pudiera influir. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el isoosmolar, que tiene una osmolaridad como el plasma y algo más alta de viscosidad, ese contraste se calienta y se reduce la viscosidad, prácticamente es similar a los de los demás, ¿no? De manera que no parece un factor dominante con una correcta hidratación y calentando el contraste que se hace habitualmente isoosmolar, tenemos un contraste que tiene una viscosidad muy poco relevante y lo importante es que tiene una baja osmolaridad.
Así como el calentamiento es muy bueno para, por ejemplo, una intervención cardíaca no causar arritmias y Claro. otras reacciones, porque es una Sí, propiedad física. La viscosidad es física, no es química, es sí, física, sí, que se cambia con el calentamiento, que es claro. algo incluso disponible en los sitios. Sí. El calentador para los medios de contraste se quedará a 37 grados, entonces es tranquilo. Hay una gran discusión sobre el tema de la influencia de la viscosidad en el daño renal, pero realmente, insisto, los de más baja viscosidad fueron los que más daño renal produjeron. Sí, sí, así es. Porque eran también los iónicos que tenían Claro, claro, claro. exacto, tenían la viscosidad muy baja porque eran iónicos, por supuesto. Y no eran buenos por ser iónicos y de Ya no baja. existen, ya no No existen. existen, no existen. Así es. Muy bien. Déjame ver. No creo que tenemos más preguntas. Estamos casi encerrando. Le agradezco nuevamente mucho por la oportunidad, por nos compartir la experiencia del grupo de OnConEFRO, que se fue una idea que nosotros tuvimos juntos de presentar a la audiencia brasileña, que es muy interesante, Es que que es algo muy, que, no, decía por que favor, es muy relevante un poco, los nefrólogos tenemos que darnos cuenta de algo que es muy importante. Nuestra especialidad tiene que hacerse más transversal, pero profunda. Es decir, nosotros cómo colaboramos con los cardiólogos, cómo colaboramos con los de respiratorio, con los intensivistas. Solo tenemos un camino fundamental, a través de un conocimiento profundo de la fisiología renal y de la fisiopatología renal. Y ahí tenemos mucho que aportar a los oncólogos, a los cardiólogos. Y en ese conocimiento de la fisiología renal, nuestra obligación es actuar para la prevención del daño renal. Y creo que tuviste una grandísima idea, Ricardo, cuando dijimos vamos a hablar de prevención de daño renal, porque realmente eso es extremadamente importante. así Y es. nosotros los nefrólogos, ya digo, a través de un conocimiento muy profundo de la fisiología renal, pero no vale ir a cuidados intensivos y hablar con el intensivista sin saber muchísimo más que él de fisiología renal. Es ahí donde lo que hay que trabajar. Sí. Y Y, y, trans, probablemente, y hacerla más transversal, la especialidad. así Es es. decir, más transversal. Tenemos que saber de la fisiopatología cardíaca en relación con el riñón mucho más que los cardiólogos, mucho más que los oncólogos en el daño renal, en la inmunoterapia. Ese es el asunto. Y a veces hacer las blitz de prescripciones en los hospitales, porque hay medicamentos que son prescritos repetidamente Totalmente. sin necesidad y que le causan daño renal repetidamente. Entonces, casi como un comité de prevención, no de infecciones, más de nefropatías inducidas, Totalmente. porque yo soy vascular de formación, sabes muy bien, y yo tenía la preocupación de mis pacientes vasculares no tener prescripciones sin plazo de antibióticos o Sí, sí, antiinflamatorios, que a claro, veces por dolor y todo se mantiene y no es necesario, puede ser usado más puntualmente lo que sin duda, se quedar agrediendo los riñones todo el tiempo. sin duda, sin duda. Muchas Muy bien. gracias, se quede bien. Muchas gracias a todos vosotros por la atención. Hasta muy pronto. Un abrazo. Gracias. Gracias.